Bueno, continuando con la capacitación, estamos dando inicio a esta forma de interactuar aún más allá de la etapa presencial. Mi voz aún no está del todo bien, pero intentaré hacer lo mejor que pueda para que la presentación salga por lo menos aceptable. Estoy trabajando con una nueva herramienta que se llama Camtasia. El objetivo de esta herramienta, entre otras cosas, es poder utilizar estos PowerPoint, grabarles voz, podemos grabar imágenes, podemos usarlo como pizarrón. Es decir, nos da una interactividad muy importante a la hora de una capacitación no presencial. Bien, vamos a continuar con lo que habíamos quedado la última vez. ¿Se acuerdan que hemos estado trabajando básicamente con el tipo de competencias, diferenciando las capacidades de las competencias? Recordemos que una competencia no es algo que lo logra un solo docente, sino que generalmente se logra en el trabajo conjunto de varios docentes, porque de hecho la gran mayoría de nosotros lo que hace es trabajar sobre múltiples capacidades, y el trabajar sobre esas múltiples capacidades nos permite, a la hora de ponerlo en la práctica desde una situación real en la cual el estudiante se ve involucrado en el proceso de resolución, lleva a que efectivamente ahí estemos hablando de las habilidades que tiene ese sujeto a la hora de poder resolver satisfactoriamente el problema o encontrar incluso los mecanismos para poder hacerlo, ¿no? Incluso muchas veces en ese mecanismo de encontrar las respuestas se da un proceso muy importante que tiene que ver en la forma en cómo los estudiantes, cómo las personas construimos el conocimiento, esto es desde las bases epistemológicas, y esto nos permitiría de alguna manera, si nosotros podemos interpelar e interactuar e intervenir sobre esas maneras de construir el conocimiento que cada uno de nosotros tiene, le daría un perfecto anclaje a la educación, es decir, a la acción de los maestros, a la acción de los profesores, a la acción de los tutores, es decir, de todos aquellos que de alguna manera utilizan la educación como forma sistemática de vincularse y de lograr resultados educativos de otra persona. Bien, de acuerdo con esto, podríamos decir que desde el punto de vista de la funcionalidad, encontramos dos grandes tipos de competencias. Una que llamamos competencias básicas y otra que llamamos competencias profesionales. Las competencias básicas son indiscutiblemente todas aquellas que logra desarrollar un sujeto hasta su etapa profesional. Es decir, profesional acá no me refiero solamente al sujeto que tiene un título, sino al que tiene una expertise en el desarrollo de algo y que por consecuencia ha sistematizado la forma en la cual trabaja y opera para poder obtener los resultados siempre iguales o de calidad suficiente como para que efectivamente pueda ser considerado un profesional. Estas competencias básicas, por supuesto, son las que están referidas a las inteligencias múltiples de Gardner, como también a otros autores, pero que tienen que ver con el universo lógico-matemático, es decir, aprender a calcular, aprender a definir variables entre sí, a entender cuándo una variable es verdadera con respecto a otras. Aquello que estudiamos en el liceo en filosofía, seguramente todos se acordarán de los silogismos, etc. Es decir, eso básicamente dentro de lo que es el pensamiento lógico-matemático, las competencias lingüísticas y comunicativas, lo que nos permite, por ejemplo, esto que estamos haciendo es una parte de las competencias comunicativas que podemos tener. Cuando un estudiante escribe, aprende a escribir correctamente, cuando aprende a usar la semántica, la sintaxis de un texto, la gramática, etc. Ahí está desarrollando obviamente esa habilidad que tiene que ver con un conjunto de capacidades. Y la inteligencia o competencias artísticas. No todas las personas tienen, por ejemplo, capacidades para poder interpretar el universo que les rodea o el imaginativo a través de una obra. En este caso, cuando decimos artístico, no solamente nos referimos a la pintura, sino también nos referimos a múltiples formas de expresión del arte. También incluimos la inteligencia musical o competencias musicales, a las competencias sinestésicas, es decir, aquellas que tienen que ver con el movimiento y cómo aprendemos a través de nuestro cuerpo, cómo logramos que nuestro cuerpo sea
un mecanismo y sea nuestro instrumento de aprendizaje. Los profesores de educación física, los deportistas, conocen muy bien esto porque tienen una, realmente un conjunto, han desarrollado un conjunto de capacidades que les permite perfectamente manejarse en espacios a los cuales otros, como quien habla, jamás podrían hacerlo, desde múltiples lugares, ¿verdad? Desde tirar una jabalina hasta una pelota cuando viene para ser seleccionada y arrojada hacia un arco para hacer un gol, etc. También tenemos las inteligencias o competencias naturalistas o naturales, que son aquellas que tienen que ver con la sensibilidad por el medio ambiente, la sensibilidad por los animales, las plantas. Es decir, hay personas que se comunican y logran desarrollar un conjunto de capacidades a través de la vinculación y de la forma de interpretar el medio ambiente que les rodea. También de interactuar y también de poder modificar. Disculpe si sienten un ruido, pero estoy tomando una gaseosa para poder mejorar mi voz. Y las competencias profesionales, bueno, tal como lo dijimos, son aquellas propias en el caso de quienes reciben o que hacen una formación específica en algo desde el punto de vista educativo, es decir, que asisten a una escuela en la cual van a aprender a ser profesionales o a desarrollarse como profesionales, son los que justamente van a eh, lograr eh, incluir dentro de esos años de formación una deontología profesional, aparte de esa deontología profesional, una expertise específicamente en lo que van a desarrollarse, que conjuntamente hacen a lo que es justamente un sujeto profesional, valga la redundancia. Así que esas son las competencias profesionales, específicamente radicadas a la forma, la precisión, la ejecución, la eficacia de la ejecución de las diferentes competencias básicas que se desarrollaron ahora con un fin muy claro que es específicamente el que tiene que ver con nuestro metil. En la base de cómo es el aprendizaje por competencias o en todos los aprendizajes que tienen que ver con la escuela, le hace con esos espacios que hemos mencionado que aparecieron tardíamente en la historia, pero que sin embargo están tan arraigados en nosotros que difícilmente podríamos pensar de educación si no pensamos en escuela. Sin embargo, como hemos visto, el concepto de escuela es un concepto moderno que tiene menos de 400 años. Conclusión, parecería que tendríamos que tener previos conceptos acerca de que la escuela como tal, la educación como tal, no van de la mano con la escuela y a tal punto que cuando hablamos de las escuelas griegas no se referían a la escuela que nosotros habitualmente nos referimos, que es la escuela industrial. Entonces, en la base del aprendizaje por competencias, pero también de cualquier tipo de educación modulada por las escuelas, vamos a encontrar de que existe algo que llamamos currículum. Eh, Currículum es el singular de currícula en el latín, o sea, no es que currículums, no es currículum y currícula. Entonces, hay distintas versiones sobre qué es el currículum, pero vamos a tomar en este caso básicamente dos visiones para poder centrarnos y justamente a partir de ahí después trabajar y que ustedes incluso si quieren puedan indagar, averiguar otras visiones del currículum escolar. En primer lugar tenemos que el currículum escolar se refiere justamente tal como podemos imaginar a aquello que se va a enseñar, a todo aquello que va a entrar en juego a la hora del profesor, del maestro, tener que llevar a la clase para poder hacer que sus estudiantes lo sigan. Es decir, eso sí se asocia mucho con la escuela griega, en la cual se solía seguir al maestro, literalmente, ¿no? Porque se hacía caminando y todo eso. Bueno, entonces cuando decimos seguir en este caso, increíblemente estamos adoptando aquel concepto que era mucho más permeable a las modificaciones y a la creación de lo que es seguir a un profesor o a un maestro en una clase, que simplemente lo que va haciendo es repetir en forma ordenada y discriminada determinados conceptos, ¿no? Entonces, currículum visto desde lo que se enseña. En este caso, si es lo que se enseña,
se refiere básicamente a ese universo muy grande de temas que van a entrar en juego justamente a la hora de una asignatura o de una área específica en particular. Después tenemos otra forma, o sea, algo que el currículum necesariamente siempre va a incluir, que difícilmente podamos separar algunos de estos componentes cuando hablamos de currículum, y tiene que ver con el concepto de finalidades y objetivos. Recuerden que vieron que en estas últimas clases que hemos estado practicando sobre objetivos, muchas veces estamos, no, eso es una finalidad, no es un objetivo. Bueno, en este caso lo referimos a la finalidad como esas grandes metas que nosotros nos proponemos obtener en el aula. Los objetivos, ahora vamos a ir viendo desde qué escuelas y cómo se ven los objetivos según la escuela que estemos tomando. Los contenidos, la metodología y la evaluación. Parece que esto fuera totalmente normal y natural y que todos sabemos que esto es así. Sin embargo, vamos a ver que hay diferencias de acuerdo a cómo nosotros nos focalizamos en alguno de estos componentes. Por ejemplo, si tomamos una competencia como la competencia matemática, nosotros tenemos niveles o tenemos, podríamos llamar, cuál sería la importancia del desarrollo de esa competencia matemática, es decir, el contexto para qué de alguna manera sería relevante que un estudiante adquiriera una competencia matemática o lógico-matemática. Por ejemplo, unas de carácter personal, otras de carácter educativo, otras de carácter profesional, otras de carácter público, otras de carácter científico. Tomé el ejemplo de la competencia matemática porque es la que seguramente todos tenemos desde la época que vamos a la escuela como una de las competencias que sí o sí todos teníamos que adquirir y aprender. Si éramos buenos en otra cosa, como ya lo hemos visto, no importaba, lo importante es que fuéramos buenos en lengua y en matemática. Desde lo personal, le permite al sujeto obviamente hacer una jerarquización y un ordenamiento de la forma en que se piensa y fundamentalmente a discriminar, a seleccionar aquello que puede llegar a utilizar bajo en determinados momentos o en determinadas circunstancias. En lo educativo, bueno, indiscutiblemente le va a permitir ir aumentando la complejidad de aquellos preceptos o de aquellas consignas o de aquellas variables que inicialmente, por ejemplo, si estamos operando con números naturales, el sujeto va a poder transitar a la adquisición de números complejos, números reales, imaginarios, etcétera. Desde lo profesional, indiscutiblemente cualquiera de las personas que ejerce una profesión necesita una competencia lógico-matemática, es la que le permite, entre otras cosas, mantener el equilibrio, el mantener la sobriedad y la racionalidad de los actos que suele estar vinculados a su profesión. En lo público es una competencia altamente valorada, tal es así que en la mayoría de los trabajos y demás, una de las habilidades que se reclama de los estudiantes es que efectivamente tengan competencias o habilidades lógico-matemáticas. Después, a nivel científico, nosotros, por ejemplo, cualquiera de las personas que pretenda llegar a desarrollar un proyecto, desarrollar una tesis o lo que fuere, va a tener que inevitablemente transitar por ese mecanismo en el cual va a usar todos los procedimientos lógico-matemáticos que tienen a su alcance y le van a ser muy útiles. Por ejemplo, muchas veces diferenciar si las preguntas están referidas a la hipótesis, o si las preguntas alimentan la hipótesis, o si esas preguntas que nos hacemos efectivamente son simplemente preguntas que van paralelo a las hipótesis. El diferenciar entre hipótesis y preguntas es una de las habilidades indiscutiblemente lógico-matemáticas. Algo que siempre las personas cuando hablamos de estas cosas se preguntan, porque seguramente muchos de ustedes ya están transitando esa cosa de los contenidos que mencionábamos antes, es decir, ¿cómo pensar en enseñar si no pienso primero en qué contenidos son los que voy a enseñar? Bueno, eso por nuestra deformación, como también ya lo hemos señalado en múltiples ocasiones, y por eso que muchas veces las personas creen que deben de enseñar primero, esto es dar las clases y luego pedir las aplicaciones. Es decir, primero vamos de lo abstracto a lo concreto.
en el cual el profesor, en una clase que puede ser interactiva o magistral, no importa cuál, lo que va haciendo es llevando al estudiante a que comience a ver cómo opera o cómo procede determinadas técnicas o procedimientos en la resolución de algo. Y luego le pide que ponga eso en práctica, por ejemplo, en un ejercicio. Otros dicen, no, esto no es así. Nosotros no necesariamente necesitamos ir siguiendo ese proceso en el que primero tienen que explicarnos algo concretamente para después aplicarlo y entonces cuando lo aplicamos lo voy a entender. Hay gente que parte de la base de que la realidad es compleja y que muchas veces nosotros podemos directamente abordar esa realidad y desde las herramientas que tiene el estudiante comenzar a interpretar la complejidad de la realidad e ir resolviendo en forma cooperativa diferentes cosas. Entonces, lo que es seguro es que nadie tiene con certeza qué es lo mejor. Lo que sí lo que aparentemente parece ser lo más saludable es lo que hemos hablado en el segundo momento, es decir, trabajar sobre la realidad, sobre la complejidad de la realidad, no como ejercitación, sino como problema a resolver. Es decir, no una clase que luego tengo que llevar para que lo puedan aplicar, sino directamente el estudiante es partícipe de la aplicación, de la resolución, de la interpretación y de la selección desde el mismo momento en que enfrenta un problema. También hay otros que buscan, por supuesto, caminos intermedios desde el punto de vista didáctico. Lo importante es que acá hay que separar lo que podríamos llamar desde la teoría curricular y de las teorías psicológicas del currículum a lo que es la didaxia. Es decir, didácticamente hay múltiples formas de poder ir abordando este tipo de cosas. Didácticamente lo que hacemos en el aula puede ser que tengamos un mix, es decir, entre ese deseo de enseñar los conceptos y la ejercitación con la propuesta de resolver un problema. Y a veces hacer ese tránsito entre una cosa y otra. Pero eso es didácticamente hablando, no desde lo que estábamos mencionando, desde la teoría curricular y desde la psicología. Bien, otra cosa importante que tenemos que mencionar con respecto a lo que podríamos llamar el currículum que estábamos diciendo, nosotros tenemos básicamente que en el criterio curricular prevalecen, o sea, a la hora de seleccionar un currículum, estoy hablando, ¿no? Prevalecen básicamente tres criterios. Cuando yo selecciono qué voy a enseñar, esos contenidos y demás, puede estar prevaleciendo el criterio epistemológico, en este caso obviamente es de cómo se construye el conocimiento, entonces según esa forma de construcción del conocimiento, como sostienen los autores, puede seguir la cronología de los hechos, puede seguir, como mencionábamos, el orden lógico de la selección y del estudio de las variables, puede ser un orden experimental, en el cual justamente lo que se va haciendo tiene que ver con la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación, etc. Es decir, el criterio epistemológico en este caso es cuando seleccionamos los contenidos que vamos a enseñar siguiendo las formas bajo las cuales las diferentes disciplinas se construyen a sí mismas. Por otro lado, el criterio psicológico, en el cual tiene que ver, lo que se selecciona es la dificultad de aprendizaje, es decir, qué es lo que hace que un aprendizaje sea más sencillo o más complejo, un tema sea más simple o más complejo. Acá es una de las cosas que se suele respetar en la didaxia, decir siempre de lo sencillo a lo complejo, de lo simple a aquello que es más complicado o que tiene múltiples formas de abordaje. Y el criterio contextual es justamente aquello que se parece mucho a lo que estábamos hablando hace un ratito, de la necesidad de que el problema sea parte sustantiva del accionar del muchacho desde el mismo momento en el que está operando sobre ese problema y por consecuencia cómo está aprendiendo. De ahí que el orden contextual en este caso dice, ok, trabajemos con lo que tengo alrededor. ¿Para qué voy a buscar cosas que están muy lejanas a mí? Obviamente esto cuanto más chico es el estudiante, más es concreto, es decir, más cercano al niño tiene que estar lo que se pretende estudiar. Cuando el estudiante es más adulto o profesionalizado, para no dejar al estudiante adulto como aquel
que tiene una cuestión de edad, sino profesionalizado porque es el que logra tener una metodología de aprendizaje diferente al estudiante inmaduro. Entonces, en el orden contextual, tenemos específicamente eso. Podemos separarnos más del objeto de acuerdo a la edad de nuestros alumnos, pero siempre es muy saludable que esté vinculado a lo que rodea a las personas. Por eso es tan importante que en el universitario nosotros tengamos un banco de problemas. Ese banco de problemas es esos problemas cotidianos que van ocurriendo, ya sea en la práctica de laboratorio, en el laboratorio mismo o en las prácticas profesionales, para que luego ese banco, ese pool de problemas, nos pueda ser útiles a la hora de pensar en nuestras clases y ver cómo usamos esos problemas que son reales, auténticos y que se generaron en la misma institución para que los estudiantes sientan identificación con el problema. Bien, muy bien. De acuerdo a estas formas de encarar la educación, es decir, de cómo nosotros podemos enseñar o en qué nos vamos a posicionar como prioritario a la hora de enseñar, aparecen básicamente dos grandes escuelas que podríamos llamar la escuela tecnocrática y la escuela constructivista. Por eso que en el caso de la primera que vamos a mencionar, estamos hablando del currículum por objetivos o currículum tecnológico. Es de una fuerte impronta positivista, de tal manera que por allá por los 60 a los 70 empieza a tener su imperancia, básicamente después del positivismo kantiano, en el cual todo puede ser explicado de una forma lógica, sencilla y de verdadero y falso. De eso es el positivismo. Prácticamente es como decir, ok, todo es blanco o negro. En el caso del currículum por objetivos o tecnológico, como decíamos, o en esta escuela tecnocrática, una de las cosas es que los objetivos, esos famosos objetivos generales, yo el otro día escuchaba a uno de ustedes cuando mencionaba que, bueno, que se presentaba objetivos generales, objetivos específicos. Bueno, eso es propio del modelo tecnológico, en el cual los objetivos generales en realidad son básicamente las finalidades que mencionábamos hoy, esas metas curriculares, que es a donde nosotros queremos llegar, que es lo que nosotros queremos que el estudiante desarrolle, es decir, lo que el estudiante debería de alcanzar, no solamente lo que yo quiero que los estudiantes alcancen, sino lo que efectivamente ellos deben alcanzar. Y en el caso de los objetivos específicos, es lo que nosotros vamos a considerar obviamente objetivos de aprendizaje. Es decir, son esos objetivos que efectivamente son los que yo tengo que lograr o poder efectivamente demostrar, valorar, eh, percibir como conductas valorables. En la escuela tecnológica, estas cosas de las que estamos hablando casualmente son bien sistemáticas, y cuando digo sistemáticas me refiero a simplistas. Es decir, tienen esta estructura, el docente propone objetivos generales, luego se propone objetivos específicos a desarrollar en las unidades. Esas unidades son unidades temáticas, tienen un orden lógico en los temas y de acuerdo a eso es que el objetivo se adecua a esa secuencia. Y finalmente la evaluación, que lo que se limita es específicamente a demostrar si el estudiante adquirió o no adquirió. Es decir, si contestó lo que yo pido o no contesta lo que yo pido. Si la respuesta es 0 o 1, por decirlo de alguna manera. Y la metodología básicamente está centrada en esas clases que muchas veces seguramente ustedes recordarán, esos profesores hiperprolijos que tenían el pizarrón, era casi como una especie de pantalla en la que estaba todo perfectamente ordenado, clasificado, etcétera. Y tal es así que a veces no se borraba de una clase a la otra, se dejaba para lucir ese pizarrón y de última era lo mismo porque el estudiante y sus modelos de aprendizaje, su psicología cognitiva, sus diferencias, etcétera, sus esquemas de cognición eran todos iguales para esta escuela. Entonces, de poco valía o poco importaba que fueran personas diferentes las que entraban al salón. Por ejemplo, en este caso les voy a leer uno de los objetivos que está formulado justamente contrariamente a los objetivos de aprendizaje que nosotros queremos.
Miren, dice, se presentan los distintos agentes que intervienen en el mercado y se destacan las funciones del sector público. Ven que es el docente que está hablando y está diciendo lo que está haciendo, lo que va a hacer. La determinación de las o lo que hizo, la determinación de las relaciones entre la oferta y la demanda, así como de algunas explicaciones. La parte de macroeconómica inicia al estudiante en el conocimiento de los conceptos macroeconómicos básicos y permite dar una visión del funcionamiento de la economía en su conjunto. Se plantean problemas macroeconómicos más importantes, como inflación, desempleo, crecimiento económico, mostrando sus relaciones de interdependencia a través de políticas económicas, fiscales y monetarias. Vieron que es la descripción de lo que se va a hacer. Y tiene acciones que son acciones débiles, podríamos llamar, porque se presentan como verbos conjugados y esas acciones verbales en forma conjugada justamente denotan que es básicamente algo que el docente o es una acción que se llevó a cabo pasivamente. En este caso la pasividad está dada por el estudiante que simplemente se dedica a escuchar con atención y admirar al docente por la prolijidad con la que logra presentar los contenidos y luego tratar de recordar todo aquello que va a necesitar para poder efectivamente cumplir con el paradigma de esta escuela, que es la verificación de la respuesta correcta o incorrecta. Bien, un gran pedagogo, Tyler, una de las cosas que señala justamente es que los objetivos de aprendizaje es algo muy importante que nosotros, que casualmente no lo busca la escuela tecnocrática. En este paradigma no se busca esto y es una de las discusiones que Tyler le establece a este paradigma tecnocrático, porque establece de que justamente cuando yo hablo de objetivos de aprendizaje tienen que ser valorados por las conductas del estudiante. Indiscutiblemente tiene una base conductista en las teorías psicológicas del conductismo, pero lo que es seguro es que tiene que haber una acción por parte del estudiante y que esa acción por parte del estudiante se tiene que manifestar en un hacer. Ese hacer se va a verificar a través de hechos y esos hechos son los que el docente tiene que lograr constatar y contraponer de alguna manera o comparar con lo que se estableció como criterios o objetivos de aprendizaje. Esto no lo toma en cuenta la escuela tecnocrática y esta es una de las discusiones que entonces, como decíamos, le genera o le hace Tyler a este tipo de cosas, a este tipo de escuela. Otra cosa interesante que viene acá es que eh, el concepto de evaluación en la escuela tecnocrática está centrado básicamente en lo que decíamos hoy, verificar. Es netamente eso, verificar la respuesta afirmativa o negativa, correcta o incorrecta, hacia determinadas preguntas. Por eso es que en la escuela tecnocrática los autores de esta escuela fueron prácticamente los fundadores de todas las pruebas objetivas, la famosa múltiple opción que todos que conocemos hasta el día de hoy, y que incluso se dice que en la escuela tecnocrática una máquina es capaz de evaluar, porque lo único que hace es constatar la veracidad de la respuesta del estudiante, ¿no? Y la veracidad me refiero simplemente a que hay dos opciones, es casi binaria. Bien, y por supuesto esto sustenta el modelo de la enseñanza programada, dado que tal cual como hemos visto, fortalece la posibilidad de ir de lo simple a lo complejo, de tal forma de que siempre en las unidades se va a empezar por una unidad introductoria, después en la introductoria va a venir una unidad que básicamente es de presentación, y después de la de presentación vienen las de desarrollo, y finalmente hay una unidad que es la unidad como básicamente de cierre, en la cual sean un conjunto de variables más complejas y que se supone que si los estudiantes hicieron todo el seguimiento van a estar en condiciones de poder resolver. Bueno, acá hay un esquemita sobre las características de la escuela tecnocrática, que es básicamente lo que hemos estado hablando, pero bueno, pues los invito a seguirlo leyendo. Y después la escuela constructivista, o sea, tomamos estas dos escuelas como modelos, porque son las que generan, son las que están sustentadas en una visión curricular y una visión del currículum de forma diferente. Se nutren mutuamente al mismo tiempo, en términos de que el currículum nutre al modelo de escuela y la escuela nutre a su vez el modelo curricular. Digo, son visiones
prácticamente inseparables una de otra, ¿no? Por lo que hemos dicho del currículum. En el caso de la escuela constructivista, bien diferente del anterior, acá lo que nos importa es qué es lo que efectivamente el estudiante ya tiene, qué es lo que efectivamente el estudiante hay en su cerebro como procesos que ocurren en su cerebro desde el punto de vista cognitivo, eso que llamamos esquemas cognitivos, que son esas formas que existen en cada uno de nosotros que nos permiten interpretar, que nos permiten valorar, que nos permiten comparar, adquirir diferentes formas de conocimiento. Entonces, ese es el objetivo de la escuela tecnocrática, del currículum de la escuela, perdón, constructivista. El objetivo de la escuela constructivista es interpretar y trabajar sobre los esquemas cognitivos de los estudiantes. No es solamente una cuestión de, como en la tecnocrática, entre lo que yo doy y lo que el estudiante luego demuestra a través del escrito de la prueba de múltiple opción. En este caso es qué ha pasado en todo ese proceso. Entonces aquí una de las cosas que cobra muchísima importancia es la evaluación. A diferencia de la otra escuela, ¿se acuerdan que dijimos que la evaluación era solamente la forma de constatar? Acá la evaluación es la forma de realimentar. Por eso es que el concepto del feedback que aparece en esta escuela es propio de la escuela constructivista. La evaluación no debería ser solamente la que valida si alguien aprendió algo, sino que es la que me indica qué cosas tengo que hacer como docente para poder fortalecer la forma de aprender que tiene mi estudiante. Entonces el error se transforma aquí en un factor clave. No importa que se equivoque, lo importante es que yo tengo la posibilidad de corregir. Tengo la posibilidad de que el estudiante pueda él corregir cuál fue su error. Por otro lado, obviamente siguiendo la línea de la evaluación, pierde esa característica de blanco-negro, de 0 y 1, de correcto-incorrecto, y pasa a adaptar una visión más compleja, más interpretativa, en la que ya ahora la respuesta, hay que analizar las respuestas, incluso la congruencia del texto, la coherencia del texto, la selección de variables que va haciendo el estudiante, etcétera, etcétera. Es decir, ya la evaluación, ya esa prueba pasa a ser como un proceso más que simplemente la verificación. Y otra cosa muy importante que ya hemos hablado, en la visión tecnocrática no existe, y acá sí, es que ahora la conducta necesariamente, o sea, eso que el estudiante hace, deja de ser algo puntual para un momento determinado y pasa a ser todos los días, todas las clases, a lo largo de todo ese proceso de aprendizaje. Por eso decimos que deja de ser discreta, que se daba básicamente cuando se te le aplicaba una prueba en la escuela tecnocrática, a ser continua, en la cual el docente permanentemente en la clase, en sus clases, en las evaluaciones, está mirando al estudiante para tratar de entender cuáles son los procesos que están ocurriendo en la adquisición del conocimiento. Y bueno, obviamente parece una redundancia, pero creo que ya está más que claro que la evaluación deja de ser objetiva para ser subjetiva. Es decir, ahora sí, ya la máquina no puede corregir. La máquina no va a poder corregir porque es muy simple, interviene en un conjunto de factores, por ejemplo, cuál es la valoración sintáctica de un texto. Una máquina difícilmente podría llegar a corregir la semántica textual de algo, y para eso se requiere de un sujeto, y en este caso es el docente, el que va a tratar de valorar eso. Ahora, y voy a dejar aquí justamente, porque es tema de la próxima capacitación. Esto creo que tiene que quedar muy claro. Cuando decimos que es el docente el que va a valorar ahora, ya no aquello blanco-negro, sino que va a valorar, por ejemplo, la importancia semántica en el texto, no es que lo hace a ojo. Vamos a ver que tiene que ser criterioso. Y para llegar a establecer un criterio criterioso, valga la redundancia, establecer criterialmente las categorías o la forma en que va a evaluar, es que se va a requerir por parte del docente
el uso de categorías, de categorizaciones y de instrumentos de evaluación que eliminen o intenten eliminar la subjetividad del sujeto. Es decir, lo meramente perceptual, lo meramente perceptivo, aquello que seguramente tres personas podremos ver de forma diferente algo. Entonces, para evitar eso, tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan asegurarnos de que podemos llegar tres personas a mirar lo mismo, aun cuando las tres personas podamos tener percepciones diferentes, pero estamos mirando lo mismo, el mismo fenómeno, el mismo objeto, y podemos emitir un juicio de acuerdo a justamente las categorías o aquellos criterios que hemos establecido. Eso lo vamos a ver después para la aplicación, por ejemplo, de rúbricas, donde efectivamente en el caso de este tipo de evaluaciones en la escuela constructivista pasan a ser muy importantes la presencia de las rúbricas. Bueno, ahí tiene un esquemita también de la escuela constructiva o interpretativa, también obviamente por lo que hemos hablado, se le puede llamar. Y es una síntesis de lo que hemos hablado. Bueno, espero que no haya sido muy rápido, tal vez fue muy rápido, pero bueno, la ventaja es que acá me pueden pasar para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, hasta que se aburran y o se les prenda fuego la computadora. Bueno, gente, un abrazo grande y esta es nuestra primera instancia. De aquí en más vamos a seguir agregando y entrando al universo de la capacitación y la formación, ya no solamente presencial, sino a distancia.